Hola, continuaremos con la parte 2 de esta lección virtual 1E, la cual es relativa a las principales variables que influyen en el proceso de precipitación y los tipos de precipitados. Entonces, es importante aclarar que, dado que estamos centrados sobre un proceso de precipitación, hay tres variables que van a ser claves y se las muestro acá a continuación. Número uno, la temperatura. Recuerden que la solubilidad de un sólido en líquidos, tal y como lo vimos en Química General 2, depende de la temperatura, puesto que a mayor temperatura, la energía cinética de las partículas permite una mayor interacción entre soluto y solvente, lo cual aumenta su solubilidad. Aunado a lo anterior, la concentración de los reactivos es muy importante porque recordarán de la parte de equilibrio de solubilidad que yo tengo una constante de producto de solubilidad o KPS, el cual es, como lo dice la palabra, un producto entre la concentración de ambas especies que forman el precipitado. Por tanto, entre mayor sea la concentración de estos, lo que voy a generar es que se alcance más rápido la constante del producto de solubilidad. Y además tengo lo que es la velocidad del mezclado. Esto es clave ya que va a favorecer el tipo de un precipitado u otro. Aquí quisiera aclarar que no, estas variables son claves y vamos a ver cómo es que se va a querer configurar el sistema en aras de tener el mejor precipitado posible para gravimetría, ¿ok? Porque no quiere decir de que siempre vamos a buscar concentraciones altas o que siempre vamos a buscar temperaturas bajas. Por el contrario, vamos a buscar temperaturas altas y concentraciones bajas. Y ya vamos a entender por qué. Porque de primera instancia, esto que les estoy diciendo podría hacer pensar de que más bien estamos buscando de que no precipite el analito o la sustancia de la que andamos detrás. Pero es todo lo contrario y ya vamos a entender por qué. Entonces, para entrar en este detalle, perdón, hay que tener en cuenta que el tamaño de partícula del precipitado es clave y estas variables que les mencionaba ahora son importantísimas para poder determinarme el tamaño de partícula adecuado. De una vez les digo, buscamos tamaños de partículas grandes, no pequeños, ¿ok? Porque las partículas grandes tienden a formar precipitados que son del tipo cristalino y esos cristales o ese tipo de sólido cristalino tiene una serie de características que me ayudan a que el precipitado sea mejor, que sea más puro, que sea más fácil de lavar, entre otras, ¿ok? Siempre se va a evitar tener particulados que sean intermedios o muy pequeños, porque recordarán ustedes que con tamaños de partícula intermedios o muy pequeños, yo lo que voy a favorecer es la formación de coloides y los coloides no son aptos para el análisis gravimétrico. ¿Por qué los coloides no son aptos? Porque el tamaño de partícula es muy pequeño y eso los hace difíciles de filtrar. Van a obturar los poros del filtro cuando yo trate de separar el sólido de la disolución. Es cierto que pueden mejorarse con la coagulación, pero eso no es lo ideal. Y otra de las razones que sustentan no solo el tema del tamaño, ¿verdad? Que son pequeños y me va a obturar el filtro, sino que me sustentan que tratamos de evitar coloides, es porque en esta imagen se muestra cuál es el modelo de lo que sería un ion, un coloide, perdón. Entonces tenemos un coloide acá de cloruro de plata y ellos forman una doble capa contraiónica en donde se pegan iones de nitrato, probablemente provenientes, ok, tengo cloruros en azul, tengo plata, ok. El cloruro supongamos que era el analito y lo precipité con nitrato de plata, por ejemplo. Entonces se genera el precipitado de nitrato de plata, pero evidentemente como el reactivo precipitante era el nitrato de plata, nitrato y plata van a haber en una buena cantidad en la disolución. Entonces, como son partículas tan pequeñas, es muy fácil que se carguen
positivamente por iones hidróneo de la disolución y entonces empieza a formar capas contraiónicas, una capa de nitratos, otra capa de plata. ¿Y eso qué es lo que hace? No permite que los precipitados terminen, valga la redundancia, precipitando bien. Queda mucho partícula en suspensión. Entonces, no solo me es difícil de filtrarlos, se contaminan más, sino que existe la probabilidad también de que yo pierda sustancia porque quedó en el medio, quedó coagulada, quedó quedó en suspensión, quedó en la disolución, ¿ok? Entonces, dicho lo anterior, les comentaba que la idea es que tengamos cristales sólidos que denominaríamos cristalinos, cuyos tamaños de partículas son mayores y esto los hace más aptos para el análisis gravimétrico porque son más fáciles de filtrar, ¿ok? Usualmente lo que se hace es digerirlos. Este proceso de digestión es básicamente que yo genero el precipitado y lo dejo durante un tiempo en sus aguas madres, así se le denomina a la disolución. ¿Y cuál es la idea de dejarlo en estas aguas madres? Que por procesos de equilibrio natural, el precipitado se resolubilice y se reprecipite. ¿Esto qué me permite? Eliminar cualquier ion que haya quedado ocluido dentro del cristal o que haya quedado formando parte del cristal y que no fuera propiamente del precipitado. ¿Qué sé yo? Que precipité sulfato como bario, ¿verdad? Como sulfato de bario, pero que de repente un calcio que también tiene carga más 2 se haya metido en la red sustituyendo a un bario. Entonces, me permite que esos errores se corrijan, ¿ok? La pregunta del millón acá entonces es, ¿cómo logro yo obtener precipitados grandes? Y eso se logra con lo que se ve acá, denominado sobresaturación relativa. Eso es lo que significa SSR. La sobresaturación relativa siempre se va a preferir baja, baja. ¿Por qué? Ya les voy a explicar qué significa cada una de estas variables. O bueno, como lo ven aquí es Q, concentración del soluto en cualquier momento, y S, solubilidad del soluto en equilibrio. Entonces, ¿qué es lo que se busca con la sobresaturación relativa baja? Propiciar que se formen pequeños núcleos de precipitado que se puedan ir uniendo tranquilamente. ¿Ok? Quedémonos con esto en mente. Para formar cristales grandes, el ambiente tiene que ser tranquilo. ¿Por qué? Porque si yo adiciono cantidades muy grandes de los reactivos y no estoy agitándolo bien, ¿qué voy a favorecer? Que la sobresaturación relativa sea tan alta que se formen un montón de precipitados, núcleos de precipitados por todo lado. Y esos núcleos de precipitados tan pequeños, ya vimos que forman coloides. Por el contrario, si yo estoy precipitando con agitación en caliente para que le aumente la solubilidad, ¿verdad? Si yo aumento la solubilidad del soluto en algún momento, lo que voy a generar entonces, precipitando con pequeñas adiciones del reactivo, con buena agitación y con temperatura, lo que voy a ganarme acá es que la sobresaturación relativa sea baja y entonces los núcleos de precipitado que se formen sean unos cuantos y ellos se van agregando unos a los otros formando precipitados de mayor tamaño. Entonces, como les decía, el control experimental de la sobresaturación relativa se basa en dos cosas, en aumentar la solubilidad, que esto vendría siendo aumentando la temperatura, con agitación, con control de pH, esto en algunos casos, y disminuir Q, que disminuir Q es la concentración del analito en algún momento específico. Entonces, ¿cómo logro eso? Utilizando disoluciones diluidas, haciendo adiciones pequeñas de las cantidades y agitando, ¿ok? Tengo un punto de inflexión justo en donde yo favorezco el crecimiento de partículas. Si yo llego a un punto determinado en el que la sobresaturación relativa es mayor, lo que voy a propiciar es precipitados coloidales. Y lo que ando buscando son precipitados del tipo cristalino. ¿Ok? Durante el proceso de precipitación, como ya vimos, hay muchas variables que influyen. ¿Ok?
Y en este proceso, por tanto, se pueden generar cuestiones que van a afectar la pureza de un precipitado. Entonces, por ejemplo, uno de ellos es la coprecipitación, que podemos clasificarla en absorción superficial, que básicamente es lo que veíamos ahora con los coloides. Tengo el precipitado y hay iones que se pegan superficialmente. Cristales mixtos, que era lo que les decía también ahora, ¿verdad? Si iba a, bueno, en este caso usaron plomo, pero si voy a precipitar sulfato de bario, puede ser que haya un ion de carga más 2 muy similar al bario que se ocluya dentro de la red. Entonces ya no tengo sulfato de bario, sino que tengo sulfato de bario y plomo, y eso me va a cambiar las masas y eso me va a generar errores a la hora de yo hacer las cuantificaciones. Oclusiones, que es literalmente que un contraión va a quedar dentro de la red, o un atrapamiento mecánico, que esto usualmente ocurre con impurezas, ¿ok? Por eso la digestión de los precipitados es muy importante, y esa digestión es precipite y deje el precipitado tranquilo. Por eso veíamos que parte de las características de los métodos clásicos es que a veces requieren mucho tiempo. La gravimetría es un método clásico de análisis y lastimosamente son bastante buenos, pero tienen algunas limitaciones, ¿verdad? Por ejemplo, no son muy selectivos, como veíamos en partes anteriores de la lección pasada. ¿Por qué no son muy selectivos? Porque imagínense, insisto, que yo esté tratando de generar solo sulfato de bario. Este proceso podría suceder dependiendo de la matriz, o sea, de lo que yo tenga la muestra. Podría yo tener mucha cantidad de plomo y entonces que se genere sulfato de plomo también, ¿verdad? Por alguna razón. Y entonces ya no tenga lo que yo andaba buscando específicamente, ¿ok? El proceso de absorción, como les decía, son contraiones que son arrastrados, ¿verdad? Por la precipitación, son contaminantes superficiales y usualmente la ventaja es un proceso muy común, es el proceso de contaminación más común, pero la ventaja es que se puede eliminar fácilmente con lavados. Lo que hay que tener cuidado con los lavados, y vamos a verlo ahora con el efecto del ion común, es que puedo perder sólido, evidentemente. Entonces, usualmente se adicionan electrolitos volátiles como el etanol, ¿verdad? Y es importante, insisto, hacer hincapié en que ese proceso de absorción es más marcado cuando cuando el precipitado es coloidal, cuando el tamaño de partícula es más pequeño, ¿ok? Ya para finalizar con esta parte de las variables que influyen en el proceso de precipitación gravimétrica, tener en cuenta que sí, la sobresaturación relativa baja es lo que andamos buscando porque favorece, vamos a ver, vamos a tener dos mecanismos principales, la nucleación, ¿verdad? O el crecimiento de partículas. En la nucleación el problema es que la sobresaturación relativa alta genera montones de núcleos, porque claro, se sobrepasa la KPS del sólido que vamos a formar por montones. Entonces se forman montones de núcleos y entonces, ¿qué se genera? Se generan tamaños de partícula pequeños. Pero una sobresaturación relativa baja me permite que sí se generen núcleos, pero como es más controlado y es más bajo, estos núcleos se van a ir uniendo y van a formar partículas grandes, lo cual en última instancia me impacta de forma positiva para que se generen precipitados del tipo cristalino. ¿Okay? Con esto terminamos la segunda parte. Por favor, continúen a las preguntas que les dejo a continuación para seguir con las otras partes de la lección.